Un sentimiento de frustración y mucha bronca es lo que generó la aprobación de la ley que autoriza al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social a contratar una deuda de 240 millones de dólares. Esto va a impactar negativamente en el programa de salud y pondrá en riesgo los fondos jubilatorios. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, adelantó su acuerdo con este proyecto de ley y dijo que considera que será una herramienta útil para que el IPS pueda pagar sus deudas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Un placer para vos estar conmigo. ¿Cómo te va? ¿Te estás poniendo a tono con alguna de las internas políticas que se avecinan? Yo pregunto, ¿es alguna preferencia, alguna predilección? Estamos practicando ¿Es los casualidad? colores. No, una paleta de colores. Al final Es que vamos a decir, estamos medio azulgrana. Sí. Bueno, hoy tenemos un tema bastante, muy importante, muy polémico por sus consecuencias. Difícilmente se revierta ya, es un hecho que está en curso. Entonces vamos a tratar de escuchar a expertos en la materia a ver cuáles van a ser las consecuencias, los efectos prácticos de esta normativa una vez que se ponga en vigencia. Así es, el presidente de la República adelantó su acuerdo a esta iniciativa legislativa, pese a la versión de algunos oficialistas que decían que Mario Abdo no estaba de acuerdo con la idea de este proyecto de ley. Pero bueno, finalmente las herramientas o las alternativas ofrecidas por los expertos en esta materia no fueron ni siquiera escuchadas, ni siquiera tenidas en cuenta en el ámbito del Parlamento. Llamó la atención la rapidez con la que en ambas cámaras se trató, tanto en diputados como en el Senado, y por sobre todo el doble discurso de algunos parlamentarios. Sí, absolutamente. Ya vamos a ahondar en esta materia. El proyecto desde el Poder Ejecutivo. Más allá de que su brazo ejecutor haya sido Arnaldo Samaniego y que tras bambalinas haya operado el Consejo de Administración del IPS, de hecho es un proyecto del propio, es su ley, la ley del presidente de la República. Para hablar de esto, hoy tenemos como invitado al expresidente del Instituto de Previsión Social, Andrés Huetis. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Cintia, muy buenas noches señor Benjamín, señor senador y a toda la teleaudiencia. También está el senador Eusebio Ayala del PLRA. ¿Qué tal, Eusebio? ¿Cómo estás? Buenas noches a Cintia, Benjamín, al doctor también. Un gusto estar en este programa. Les decíamos, al día siguiente compartíamos con Andrés y otra gente también, aunque pasa el tiempo de algo que se veía venir, que sabíamos que iba a suceder, estaban todos los cálculos, en todos los pronósticos, genera una bronca tremenda, un malestar, una indignación feroz por el contenido de lo resuelto y también por la forma en que resolvieron, tanto en Cámara de Diputados entre gallos y medianoche y después en el Senado, ni audiencias públicas. El presidente metió en el orden del día, no figuraba en el orden del día. Muy desprolijo también en sus formas, lo que habla de cuál es el objetivo. ¿Cómo podés definir en pocas palabras este proyecto que se va a poner en vigencia en los próximos días? Esta ley, mejor dicho, ya no es un proyecto. Bueno, esta ley para mí es absolutamente inconstitucional, ¿verdad? Primero porque los fondos jubilatorios tienen como esencia principal y única el pago del haber jubilatorio para los jubilados. No tiene que tener otro destino, y mucho menos de salir de aval para el programa de salud del IPS. Entiendo yo que de esta forma que se llevó adelante no corresponde que se promulgue por parte del Ejecutivo, y generó realmente una indignación no solamente con los jubilados, sino con muchísimos aportantes que mes a mes, año a año, están aportando al Instituto de Previsión Social para su futura jubilación. Toda esa gente no fue escuchada, toda esa gente no fue consultada. Y como bien dijiste, entre gallos y medianoche, sacaron un proyecto o sacaron una ley, ya hoy ley, que entiendo falta la promulgación del Ejecutivo, que a la larga va a afectar los fondos jubilatorios, porque ninguna institución financiera, bancaria, nacional o internacional va a dar líneas de crédito si es que no tiene la garantía real de los CDA.
Y estamos hablando de una suma importantísima, más de 240 millones de dólares. Consulta para el senador Eusebio Ramón Ayala. Hicimos el seguimiento, senador, en ámbitos parlamentarios de cómo se trató este proyecto de ley. Hubo aspectos, obviamente, que nos llamó la atención, pero quería consultarle a usted. ¿Hubo lobby de los empresarios farmacéuticos? ¿Hubo lobby de representantes del Consejo de Administración de IPS? ¿Quiénes hablaron a favor de aprobar esta propuesta legislativa? Conmigo no habló nadie, pero los colegas dijeron que hablaron autoridades del IPS y del Poder Ejecutivo. Nadie mencionó que haya habido algún lobby de las proveedoras, pero que eran personas del Ejecutivo que estaban operando, inclusive el presidente de la República, según algunos, estaban detrás de este proyecto, porque era obvio, ¿verdad? Por la forma en que se llevó a cabo. En el Senado, cuando se iba a discutir, bueno, se metió como adenda, no estaba en el orden del día. Como mínimo, tendría que haber asistido el presidente del Instituto de Previsión Social con el ministro de Hacienda y con los consejeros para explicar, porque el título del proyecto dice que establece medidas administrativas para el funcionamiento y obviamente el contenido de la ley excede largamente lo que se podría entender en términos corrientes y jurídicos, inclusive de medidas administrativas, porque en realidad es mucho más que eso. Ahora, yo tengo la versión aprobada por la Cámara de Diputados y tengo entendido que fue aprobado sin modificaciones. Pero lo que más indignó es que no se haya discutido largamente buscando alternativas para el pago a los acreedores que tienen el legítimo derecho de cobrar. Es natural. Nadie quiere dejar sin medicamentos a los asegurados, a los enfermos, porque de hecho hay muchas quejas que el instituto no está cumpliendo y eso vemos en todas las noticias, que no cumple con la atención, con los remedios, con los enfermos oncológicos, etc. Entonces, por lo menos, para aprobar este tipo de proyectos que signifiquen millones de dólares, el presidente del instituto, los consejeros, el ministro de Hacienda tiene que explicar. Ahora, ¿son 233 millones de dólares? ¿O son 240 millones de dólares? ¿O de qué monto estamos hablando? Una buena pregunta. Yo leí concienzudamente el proyecto que venía aprobado en la Cámara de Diputados. Y tengo entendido, porque yo salí de la sesión en protesta, fue aprobado Sí, sin discusión. sin así, modificaciones. rapidísimo. El texto de la ley no menciona suma alguna. Solamente la exposición de motivos que se presentó en la Cámara de Diputados habla que actualmente las obligaciones sumarían 233 millones de dólares que deberían ser certificadas en el momento de la discusión del proyecto, cosa que nunca ocurrió, ni en diputados ni en senadores. Entonces, releo, por ahí si se me haya pasado esta cifra tan gruesa, a ver si se aprobó solamente 233 o 240 o alguna cifra diferente. Ese me parece que es el punto más importante. Pero además la ley, en su último artículo, delega al presidente de la República, en realidad al ministro de Hacienda, para que encuentre los mecanismos presupuestarios para que pueda hacer. Y autoriza al instituto a buscar financiamiento interno, o sea, en el Paraguay, y externo. Ahora, ¿sobre qué monto? ¿Sobre qué monto? Es la gran pregunta. Una de las preguntas que yo quería hacerle al presidente del instituto y a los consejeros es, señores, ¿de qué monto estamos hablando? Muy importante, porque en la fundamentación, no sé finalmente en el resuelve qué apareció, se hablaba, Andrés, de hasta el 5% de los fondos para salud, que son más o menos 600 millones de dólares. Entonces da una cuota anual de hasta 30 millones de dólares. O sea, la posibilidad del monto final puede ser muy alta, porque estamos hablando de créditos de largo plazo. ¿Es así? Es así, Benjamín. Y yo me pregunto, ¿ese 5% de dónde va a salir?
Porque el programa de salud ya está endeudado. Esos 600 millones de dólares que tiene para pagar anualmente a distintos proveedores no alcanza. Claro, ya es deficitario, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿de dónde van a sacar esos? O sea, se le va a recortar, al contratarse esta deuda, que hay que pagarla, se le va a recortar 5% más al programa de salud de lo que actualmente tiene, que es insuficiente. Así mismo. El senador estaba explicando que él quiere saber cuál es el monto definitivo, ¿verdad? Y yo me pregunto y agrego a esa pregunta de él, ¿cuáles van a ser las garantías que van a ofrecer? ¿Qué institución financiera, bancaria, nacional o internacional le va a dar esa línea de crédito sin solicitar en garantía los CDA que tiene el Instituto de Previsión Social en los bancos? No hay, Benjamín. Claro. Entonces, en el articulado donde dice que no se tocan los fondos jubilatorios, que no se pone en riesgo, es una falacia, una mentira. Y a la gente ya no hay que mentirle, hay que hablarle con la verdad. Doctor Huetich, ¿por qué se insiste con que es una falacia, una mentira, teniendo en cuenta que no es el único mecanismo legal que protege o que blinda los fondos jubilatorios? Y porque ellos dicen en uno de los artículos de la ley, dice que los fondos jubilatorios no se van a tocar. Entonces, correcto. ¿Qué banco te va a dar una línea de crédito sin que te pida una garantía real de los CDA? Que es la misma plata del IPS que está depositada en los bancos, en todos los bancos de plaza. Entonces, con esa misma plata que el IPS tiene depositada, esa misma plata le van a prestar, pero le van a decir, trae tu CDA. Estaban diciendo y mencionaron, en las últimas horas, balbucearon, mejor dicho, más que expresar una idea de algunos legisladores, que para eso están también algunas propiedades del IPS que se pueden poner en condición de crédito hipotecario, cosas por o como garantía hipotecaria. ¿Eso es factible? No. Con la normativa legal vigente, no. Y entiendo que en esta ley no está tampoco. No está previsto. En la original sí, porque hubo un proyecto anterior que sí establecía eso. Pero en la que se aprobó, no está. Entonces no pueden disponer. ¿Y qué van a hacer los bancos? Le van a decir, le damos la línea de crédito, pero los CDA quedan en garantía. Hay un tema político, evidentemente, en toda esta cuestión. Hay que seguir la pista del dinero, porque cuando los proyectos que se aprueban son tan irracionales, algo tienen que obedecer. Si no es para beneficiar a los asegurados que le van a recortar su programa de salud, es decir, se presenta como una solución algo que en realidad va a agravar el problema. Ni siquiera lo va a postergar para más adelante, sino lo va a profundizar en el curso de los próximos años, porque se va a recortar el presupuesto de salud. ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué lo hicieron? Y encima de la forma en que lo hicieron, pero ¿por qué hicieron esto que no va a traer ningún beneficio, sino solamente perjuicio? Estimo que es como un témpano, es decir, un iceberg, ¿verdad? Lo que se ve en la ley es una cosa visible, pero lo que está abajo, atrás, es invisible, pero invisible y oscuro, porque no es clara la ley. No es clara desde el momento de su formulación. No establece los montos exactos, ni las condiciones, ni las garantías. Establece que el monto anual de las cuotas que tiene que salir del rubro de maternidad y salud, etcétera, no podrá exceder el 5%, pero no dice a qué plazo. Entonces, estamos hablando de cuántos años, de 10 años, de 20 años, de 50 años o de lo que sea. ¿Y en qué condiciones? ¿Qué comisiones se cobrarán en el camino? Porque me imagino que contratarán estudios especializados para hacer una operación tan importante sobre, según la exposición de motivos, 233 millones de dólares, que deberán ser certificadas. La ley dice que deberán ser, pero la ley no dice el monto y le delega al presidente de la República, al ministro de Hacienda y al presidente del IPS para que establezcan las condiciones. Y eso es inaceptable, que el Congreso delegue esa función para endeudar al IPS o endeudar de paso al país, al Paraguay, sin tener un monto determinado, sin tener las condiciones, sin tener el plazo, sin tener la tasa. Realmente es muy llamativo. Ahora,
que coincida con la proximidad de las elecciones, parece que es una simple coincidencia. Parece que es una simple coincidencia. No sé si porque el 18 de diciembre son las elecciones, por eso es que tuvo este tratamiento tan rápido. Pero de cualquier manera yo estimo que los que aprobaron y los que van a ejecutar, porque yo estimo que van a ejecutar de alguna manera, el presidente de la República y el instituto, van a tener que pagar tarde o temprano esas consecuencias. A criterio de ambos, ¿cuál sería la alternativa para plantear un modelo de reestructuración del Instituto de Previsión Social? Innegablemente al próximo gobierno que asuma le va a tocar esa tarea. ¿Cuáles, a criterio de ustedes, serían los primeros pasos? Entiendo que hay una ley de gobernanza, por ejemplo, senador, que está cajoneado en ámbitos de la Cámara de Senadores, que fue un puntapié inicial para empezar a hablar de la reforma del IPS, pero quedó ahí. A criterio de ambos, ¿cuáles serían esos pasos? Hay una ley de gobernanza que todavía no se estudió, pero de cualquier manera el IPS necesita decirle a la sociedad, decirle a los jubilados, decirle a los aportantes, este es el plan que nosotros tenemos a corto, mediano y largo plazo. Esta es la situación financiera real del instituto. Estas son las deudas, este es el origen, uso y aplicación de los fondos. Esta es la situación y estas son las alternativas. Eso es lo que nosotros quisimos que las autoridades acudan al Senado a explicar. Obviamente hay que determinar de que hay posibles fuentes, por un tema de justicia, como que el Estado, que es responsable por la morosidad que tiene, de que tiene que saldar las deudas. Eso es claro. La transferencia que hace el instituto a un programa específico de lucha contra el paludismo, creo que es alrededor de 2,5% al ministerio. Bueno, eso se tiene que sincerar porque es un programa del Ministerio de Salud, no del Instituto de Previsión Social. Los efectos de la pandemia que tuvo que cargar por una ley o lo que sea, bueno, eso no tiene que estar a cargo de los asegurados o los aportantes, eso es una deuda del Estado que tiene que cubrir. En síntesis, hay muchos aspectos que tener y hay algunos que dicen, bueno, utilicemos mejor algunos recursos como de las binacionales, en vez de hacer pozos artesianos, hacer alguna cosa, entonces, o sea que en síntesis, es una cuestión compleja y como tal no tiene una solución fácil. Por eso hay que discutir, hay que hablar y hay que encontrar la fórmula para de que, primero, mejore la eficiencia del instituto en la atención a la salud. Y dos, que no se pongan en riesgo los derechos jubilatorios de aquellos que ya aportaron en su momento y hoy esas personas que tienen 65, 70, 75 años de edad, que están pendientes de la jubilación, necesitan seguridad. Yo entiendo que no es una cuestión compleja. Yo creo que acá es 2 más 2 es igual a 4. ¿Y en qué sentido? Acá el Estado paraguayo tiene 2 deudas importantes con el IPS. La deuda histórica, que antes de la pandemia estaba en el orden de los 500 millones de dólares, que durante la pandemia el Estado paraguayo pagó 150 millones de dólares al Instituto de Previsión Social, pero para que a su vez el IPS pague una compensación económica para mantener las fuentes de trabajo a todas aquellas empresas que están aportando mes a mes, año a año al instituto. Entonces esa plata que abonó parcialmente el Estado paraguayo al IPS no se aplicó al IPS, se aplicó al pago de la compensación económica para como un seguro de desempleo. Que no era una obligación del IPS, por cierto. Así mismo, pero la ley decía y se cumplió. Y eso ayudó en más de 24 meses a sostener el empleo formal en todas las empresas que están hoy inscritas en el IPS. Quedó un saldo. Ese saldo de 350 millones de dólares tiene una antigüedad de más de 78 años. De ahí debería haber salido la plata, inicialmente, de esos fondos, que se endeude el Estado paraguayo, que pague su obligación con el IPS y que a su vez el IPS le pague a toditos los proveedores, no solamente a las farmacéuticas, sino a todas las empresas que se le está adeudando. Y iba a quedar un promedio de cerca de 100 millones de dólares
que se podía haber utilizado perfectamente para el fortalecimiento de la descentralización de la atención de la salud. Hoy tenemos ciudadanos paraguayos de Concepción, de Pedro Juan, de Mariscal Estigarribia, que están realizando más de 500, 600 kilómetros para venir a ser atendidos en el Hospital Central. Y cuando llegan, le dicen, ¿sabes que tu turno se suspendió? Tenés que venir dentro de un mes. Eso para mí es inhumano. Después está la deuda propiamente dicha de la pandemia, que es ahí donde salta la deuda del IPS de 70, 80 millones antes de la pandemia y salta ahora a 230, 240, que finalmente no sabemos cuál es el monto. 258 fue la última cifra. Algunos ya dijeron 400, ¿verdad? Sí. Entonces, Correligionaria cada vez. la deuda que se generó en la pandemia y en la ley de emergencia de salud del COVID-19 establece que el Ministerio de Salud tiene la atribución de derivar a los ciudadanos paraguayos a todos los hospitales, sanatorios privados y públicos y también del IPS. El IPS durante la pandemia atendió a más de 360.000 paraguayos no asegurados. Y durante todo ese periodo de tiempo tuvo una recaudación que bajó. El promedio de recaudación era cerca de 100 millones de dólares mensuales. Y a consecuencia del COVID, esa recaudación bajó a 60. Entonces, a menor recaudación, menor posibilidad de pago de los compromisos. Y a eso sumarle 360.000 pacientes que tuviste que atenderle. Entonces, para mí es muy claro. Para mí se debe de pagar la deuda histórica y con esa plata pagarla a los proveedores. No volver a sacar un crédito y endeudar y dejar en garantía los fondos jubilatorios. Ahora, qué grave es no saber siquiera tener precisión de cuánto es el endeudamiento, porque al establecerse ese 5% depende del tiempo por el cual, digamos, se financia la deuda. Si es una deuda que vas a desembolsar hasta 30 millones de dólares por año y es a 10 años, el IPS estará desembolsando 300 millones de dólares. Pero ¿qué pasa si contrata préstamos hasta 15 años? Son 450 millones de dólares lo que va a terminar desembolsando el IPS. Y traigo a colación esto porque recién decía, hubo un senador correligionario de Eusebio Ayala, el senador Silva Facetti, que fue presidente del IPS, que él dijo que hizo todos los cálculos y que en realidad la deuda es de 407, me parece, millones de dólares. Hizo una exposición fuera de este dato que lanzó bastante sólida, aunque después se quedó para dar quórum, porque era una exposición sólida crítica al proyecto de ley de ese momento, todavía proyecto. Sin embargo, después se quedó a dar quórum para que se apruebe la ley. En fin, lo que digo es, corremos el riesgo, Eusebio, de que terminemos con un IPS endeudado puede ser 200, puede ser 300 o puede ser 400 millones, porque te pueden decir que la deuda, te voy a pedir que después lo diga vos también, ¿cuánto se calcula la deuda real del Instituto de Previsión Social si es que existe algún dato? Bueno, según esa exposición de motivos, dice que era cerca de 233 millones de dólares y que era necesario, pero te tiene que certificar. En síntesis, hoy no hay un informe oficial de cuál es el nivel del endeudamiento del Instituto de Previsión Social. Y eso es lo grave, porque eso tiene que estar, eso tiene que ser claro. El senador Silva Facetti hizo una buena exposición, hizo unos gráficos, explicó la evolución de la deuda, el endeudamiento que fue creciendo desde el año 2019 hasta octubre del 2022, y de acuerdo a esos cálculos, el endeudamiento estaría en torno a los 409 millones de dólares. Entonces, una cosa es que uno apruebe, y vuelvo otra vez a que la ley no menciona la cifra del endeudamiento de esas medidas administrativas para el financiamiento. No dice el monto, no dice el plazo, no dice las condiciones, no dice una serie de cosas y deja a cargo
del Ministerio de Hacienda y del Poder Ejecutivo para que hagan los arreglos y hagan las gestiones. Es una especie de una ley que le autoriza a que estén cubiertos eventualmente mañana de algún tipo de delito o de lesión, diciendo nosotros hemos actuado en base a una ley. Yo creo que también ese es el objetivo. Probablemente. Blindar, pero cosa que no lo van a poder lograr. No lo van a poder lograr porque tiene que hacer explicaciones. Le van a obligar al Banco de Fomento a que haga esta operación de financiamiento si los bancos privados no ven que sea negocio o no tienen las garantías suficientes. El que eventualmente pueda hacer es el Banco de Fomento, que depende del Poder Ejecutivo. Pero de cualquier manera es una enorme irresponsabilidad el haber planteado en estos términos y el haber aprobado. No dudo que el presidente de la República lo va a promulgar, porque él estaba interesado en este proyecto. Absolutamente. Doctor Huetich, no sé si... La ley de emergencia, discúlpame que insista, Benjamín, pero la ley de emergencia sí establece quién tiene que pagar y cuál es el mecanismo de control. Tiene que pagar el Ministerio de Salud y tiene que controlar la Contraloría General de la República. Y con esos datos se le pagó a los hospitales y sanatorios privados, se les pagó a las farmacéuticas y se olvidaron de pagarle al IPS. O sea, ¿por qué no aplicaron esa misma ley? Pero vos, ¿hasta cuándo fuiste presidente y cuál era el monto global de la deuda del IPS a ese momento? Cuando Para entré hacer una estaba... línea de tiempo y decir, bueno, antes de la pandemia la deuda global era esto. En la pandemia se calcula que aumentó en tanto, entonces el monto final podría ser más o menos tanto. Cuando entramos en agosto del 2019 estaba cerca de los 80, 90 millones de dólares. ¿Total? Sí. Deuda total. En ese momento. Y cuando salimos en marzo del 2021 estaba en el orden de 150. ¿Y de dónde puede sacar entonces el senador Silva Facetti que saltó misteriosamente a 400 y pico de millones de dólares? Y hay que ver los estados contables de marzo del 2021 a noviembre de este año. Bueno, según Silva Facetti, que expuso, para marzo del 2021 eran como 211 millones de dólares. Coste que él explicó al final y todos dijeron, no tenemos la deuda certificada. Son estimaciones, son extracciones de datos de los balances, de lo que pudo haber costado la pandemia, de los informes. Lo concreto es que, a mi parecer, lo más grave es que se aprobó una ley sin monto determinado, sin deuda certificada, y le autoriza a negociar en condiciones que probablemente nosotros no lleguemos a saber sino después de su concreción. Porque lo van a hacer las autoridades del instituto con el Ministerio de Hacienda. Una última consulta, senador. Nuestra compañera Francisca Pereira, que hace la cobertura en la Cámara de Senadores, nos mencionaba que entre los tantos rumores que corrieron en el tratamiento de este proyecto de ley estaba la historia de la bancada efectivo, ¿verdad, Benjamín? Bancada efectivo. Bancada ¿Qué? efectivo. Cash. Nosotros la rebautizamos como bancada cash, ¿verdad? Ella daba a entender de que son, bueno, obviamente versiones que corren en la Cámara y que hacen referencia a colegas suyos del Partido Liberal que supuestamente reciben ciertos estímulos a la hora de aprobar proyectos de ley así. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, de ser cierta, la versión ya es mala. Y si fuese verdad, peor, ¿verdad? Pero es la primera vez que escucho, ¿verdad? Esa bancada efectiva o bancada cash. Es la que lidera Hermelinda. De cualquier manera, uno puede notar cuando los legisladores actúan defendiendo los intereses nacionales y cuando actúan racionalmente, ¿verdad? Y eso se nota en los discursos, en su vida y sobre todo en los votos, ¿verdad? De cualquier manera, este proyecto no tenía ningún fundamento serio, ni jurídico ni financiero, porque no es la forma de hacerlo. ¿Quién gana con esto? Porque hay que seguir por la pista del dinero para entender de alguna manera, por lo menos aproximarnos a la verdad. Se gana al contratar préstamos tan caros, tan grandes, mejor dicho. Hay alguna comisión bajo la mesa por parte de bancos. Se gana al pagar
la totalidad de una deuda muy grande a los proveedores, alguna comisión, porque mira que 1% de 240 millones o 150 millones es mucho dinero, y si haces el cálculo a 3% ya salta, son sumas siderales. Se gana en el sentido de abonar deudas que no están certificadas y que por ahí no habría que pagarlas. ¿Quién gana? ¿Y de qué formas, Andrés, crees vos? Quisiera antes decir que lo que estaba señalando el senador con relación a sus colegas, para mí lo más importante es la coherencia de lo que dicen y de lo que terminan haciendo. Principalmente de aquellos que, como dijiste vos, que quedaron para hacer el quórum. Se negaron rotundamente a la aprobación de la ley, hicieron grandes discursos, muy buenas argumentaciones y fundamentaciones, pero en el momento de la verdad que se tenían que levantar y dejar sin quórum para que esta ley no sea aprobada, se quedaron. Y esa coherencia entre lo que se dijo y lo que se hizo es lo que entiendo que la ciudadanía tiene que mirar muy bien. Y sobre todo en este tiempo electoral. Contestame por favor lo que pregunté. No es que sea mal pensado, pero si pierden 1.500.000 personas, salen perdiendo. Los 800.000 que aportamos todos los meses, más nuestras respectivas familias y demás, 1.500.000 personas salen perdiendo con esta operación. Se les advirtió de todas las formas, igual lo hicieron. Es porque alguien gana. ¿Y quién gana? ¿Y de qué manera gana? Es la consulta. Es así, diciéndole, mira, a vos te voy a contratar el préstamo, pero me tenés que dar una comisión. Es una alternativa. A vos te voy a pagar, te voy a cancelar la deuda de 200 y pico de millones de dólares, pero, amigo, No adelante. se aproxima a fin de año. Hay esos son los mecanismos. No, desde el momento que no se discute claramente y se hace tan rápido, da lugar para pensar en todas esas posibilidades. Eso es categórico. De lo contrario, no se hubiese estudiado, no se hubiese aprobado en diputados, no se hubiese aprobado en senadores, ¿verdad? Pero rescato yo siempre que los acreedores tienen el legítimo derecho de querer cobrar. Totalmente. Categórico. Y Nadie lo discute. Yo he visto Nunca se discute. exposiciones de los representantes de no solamente de los medicamentos, de todos los proveedores, que diciendo de que ellos estaban ya en la imposibilidad de seguir cumpliendo los contratos porque no se cumplieron los pagos. Es razonable. Pero ¿por qué el instituto? ¿Y por qué el presidente de la República ellos no buscaron otras alternativas? ¿Acaso no era más razonable, más limpio, más justificado que emitan bonos el mismo Tesoro para pagar las deudas del Estado al Instituto de Previsión Social? Que en gran medida el endeudamiento proviene de allí. Eso era lo más razonable. O encontrar otras fuentes de financiamiento. Pero lo más grave es que no se animaron a discutir. No concurrieron, no vinieron. ¿Y quiénes van a ganar? Y son los que van a administrar esto, naturalmente. El presidente de la República, el presidente del instituto, el ministro de Hacienda que tendrá que arbitrar los medios. Los que votaron a favor. Y los contratados por ellos para hacer esta operación. Que quierase o no, si van a hacer una operación de 200 millones de dólares o 300 millones de dólares, o al final cuando tengan que pagar en 10, 15 o 20 años, que sea 400 millones de dólares, eso significa mucho dinero. Sin inventar gastos, deudas que se honren, entre comillas, o se maquillen, se pongan sobrecostos para cometear o sacar una diferencia importante. Imagínense, 240 millones de dólares, 2%, 3% picoteas. Estamos hablando de 7 millones de dólares. Sí. Sobre ese monto. Y estoy siendo muy conservador. No, muy conservador. Porque si vamos al 5 o al 10%, estamos hablando de 10, 12, hasta 20 millones de dólares.
Plata, como diría el presidente de la República, plata fresquita es la que va a entrar por vía de Itaipú, no entró nunca, ¿verdad? Muchos recursos, pero además un pésimo servicio del Instituto de Previsión Social, de hace años. Esa es una gran deuda del instituto. Sí. Una gran deuda en la atención a la salud a la gente. O sea que es lastimoso ver asociaciones de familiares de enfermos oncológicos que tengan que hacer Que se les cae el alguna techo huelga. también de paso. Se le cae el O que se le caiga el techo, o que le amputen una pierna, o que no sea, o que el hospital de Iturbe, perdón, el IPS de Iturbe no tenga nada, o el de Salto del Guairá no tenga nadie que tenga que venir, y que las ambulancias no funcionan, y que gasten, eso es lo que la gente no entiende, que gasten en contrataciones de limpieza, de seguridad, o en viajes de placer del presidente del instituto para viajar. Creo que, no sé si viajó a Qatar o a algún destino exótico. Marruecos, pero teniendo el instituto en crisis con una deuda no certificada que algunos estiman como mínimo en 250 millones de dólares y otros estiman en 400 millones de dólares y con un pésimo servicio. Sobre todo el mensaje a la gente, que los asegurados, que los patrones que aportan necesitan un buen servicio, el IPS está obligado a brindar. Senador, le agradecemos mucho el tiempo y la visita esta noche con nosotros. Gusto. También, doctor Huguetich, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pero quisiera aclararle algo antes al senador. Habremos honrosa excepciones, senador. Nuestra administración estuvo al lado de la gente, estuvo al lado de los aportantes y principalmente estuvimos al lado de todos los jubilados. Bueno, yo no le mencioné a nadie, ¿verdad? Lo que dije concretamente que el IPS históricamente tiene una deuda en la atención a la gente, a sus asegurados. Y eso incluye no solamente su administración, ya que usted menciona y usted aclara, no solamente incluye a su administración, sino a varias administraciones. Y eso el IPS tiene que reivindicarse. Lo importante era buscar una reivindicación del IPS, no hacer menciones a administraciones y no pensé yo ni en los nombres de los presidentes anteriores, si es que valga la aclaración. Muchas gracias, senador. Bueno, les agradecemos nuevamente, tenemos que hacer la pausa y con el compromiso de seguir con un debate que es necesario, sobre todo para ver, bueno, y cuáles son las salidas posibles a esta situación que si no se va a tornar cada vez más recurrente y estamos hablando de un fondo jubilatorio que tiene que responder a demasiada gente y que se puede ir al bombo, al tacho por el camino. ¿Cuánto tiempo de vida le queda en estas condiciones y con este tipo de operaciones al IPS? ¿Y cuáles serían las formas de evitarlo? Así es, hacemos una pausa en Fuego Cruzado, ya volvemos. Arrancamos el segundo bloque aquí en Fuego Cruzado. Esta noche abordamos también el proceso de selección de fiscal general del Estado, de la terna para elegir al futuro fiscal general del Estado. El Consejo de la Magistratura dio pasos bastante acelerados en los últimos días para seleccionar a los integrantes de esta terna. Llama la atención y por sobre todo es objeto de muchas críticas la abierta parcialidad con la que actúan algunos miembros del Consejo de la Magistratura. Saludamos a la doctora Carolina Ferreira Gorostiaga, una de las candidatas también que se presentó al proceso y fue descalificada por cuestiones de carácter estrictamente documental y hasta accesorio. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de compartir con ustedes. Igualmente. Nos contabas, doctora, que fuiste descalificada en la primera etapa del proceso por no tener un sello, corregime por favor si lo estoy expresando mal, y por no tener una constancia, un documento de la Corte Suprema de Justicia en donde conste que no fuiste sancionada. Sí, así es. Y son documentos, o sea, que son requerimientos que realizó el Consejo de la Magistratura a través del reglamento que se creó exclusivamente para este concurso. Entonces ellos invalidaron los reglamentos anteriores y también los derechos adquiridos de muchos de los concursantes. En mi caso, yo tengo una carpeta formada en el Consejo desde el año 96 y estuve inclusive ocupando un cargo con anterioridad. También estuve el año pasado en 2 ternas, o sea que no soy una persona extraña al concurso y también estoy matriculada
desde ese mismo año. Todos mis documentos están en la Corte. En relación al pedido de informe de las sanciones, ese documento está, o sea, yo solicité y hasta ahora la Corte no me envió, hasta la fecha, que ellos supuestamente dijeron, me informaron que se iba a enviar a través del correo electrónico y tampoco se envió. Ahora bien, ese documento en sí tampoco era, aún teniendo, por ejemplo, suponiendo una sanción, tampoco no era un impedimento para concursar, porque lo único que podía hacerte, según el reglamento, las sanciones es restar puntos, pero nada más. O sea, pienso que no eran requisitos graves como para ser eliminatorios. Una consulta, porque además decías, si hay alguien que falló en ese caso es la Corte Suprema, ¿no? No es una responsabilidad tuya haber solicitado que la Corte no responda o que se demore muchísimo tiempo en hacerlo. No es un problema que tenga que serte endilgado a vos. Pero lo que llama la atención es lo que mencionaba Cintia al comienzo, la desigualdad en el trato, porque con algunos se fue extremadamente rigurosos, como en este caso, tu caso, los elementos que señalás, y en otros fueron muy indulgentes. Casualmente, en el caso de candidatos que se los vincula al Poder Ejecutivo, ¿es así? Sí, así es. Inclusive no solamente yo te puedo hablar de mi caso, también de los otros colegas que fueron descalificados. En el caso de la doctora María Victoria Rivas, ella no ejerce la profesión y a ella se le pidió esa constancia. Ella dijo, yo no pedí esa constancia porque yo no ejerzo. Y ella consideró que para el caso ella no aplicaba. Y sin embargo le exigieron. Ella estuvo explicando justamente también que como ella es consultora y hace inclusive consultoría para organismos internacionales, ella no puede ejercer, ella tiene prohibición del ejercicio por una cuestión también ética. Entonces, ella consideró que no aplicaba y ellos le dijeron no, igual tenía que presentar. A otro colega presentó o sea, la Corte le entregó erróneamente el documento y le dio otra cosa, otro documento, y él subsanó eso y le dijeron no, que ya era extemporáneo. O sea, ese tipo de cosas. Sin embargo, en el caso de la doctora Teresa Rojas, por ejemplo, que es una de las ministras del Ejecutivo, ella no está matriculada, pero consideraron que era de público conocimiento que ella era abogada. O sea, esos parámetros son los que a nosotros nos llamaron muchísimo la atención. René Fernández, ¿qué pasó? Discúlpame. Y René Fernández también, a él también le habían faltado ciertos documentos, no recuerdo qué era, pero se le exoneró de esa presentación dentro de la plenaria. Y inclusive fue a una doble votación para poder después desempatar. Así mismo. Sí, así. O sea, los criterios fueron laxos con los candidatos, entre comillas, favoritos, por llamarlo de alguna manera. Lo que me llama la atención es esto que establece el reglamento del Consejo, que así como aclaraste bien, doctora, es un nuevo reglamento que se hizo exactamente para este concurso, en donde piden esta constancia documental. Es un documento que se le pide, entiendo, a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso está a cargo de la hija de una de las candidatas, que es la doctora Mónica Seifar. Ella es la funcionaria que debería de proveer este documento. Sí. Pero mi lógica me dice que al ser un documento así, el Consejo debería tener los mecanismos mucho más expeditivos para conseguir eso e incorporar al legajo, porque es un documento es que yo creo que dependía de la buena voluntad, porque también se requirió a los fiscales que están en ejercicio, se les requirió la presentación de una constancia de no estar afiliado o de no haber votado, un informe de la justicia electoral que algunos no adjuntaron, y también eso se solicitó a la justicia electoral, o sea que ellos hicieron ese pedido. Entonces hubieron muchas cosas que resultaron llamativas, porque más allá del caso mío en particular, lo que creo que no es beneficioso para este proceso es la suerte de limitaciones que se pusieron. O sea, era como que había una intención de dejar afuera a la mayor cantidad posible de candidatos y de limitar mucho el concurso. De hecho, que el concurso hoy día ya se encuentra en un gran desprestigio. ¿Por qué motivo? Porque muchísima gente ya se deja de presentar justamente para eso, para evitarse los malos ratos y la exposición mediática, porque
mucha gente dice, no, yo no quiero quedar pegado en eso. En este examen, por ejemplo, este examen que se hizo, este examen absolutamente no corresponde porque es un examen memorístico, es un examen donde se hacen preguntas de selección múltiple y se pide una contestación de memoria. Se evalúa la Entonces, capacidad de retención. esa no es una característica que tenga que tener un magistrado de saberse las leyes de memoria. Lo que tiene es que saber entender, saber interpretar. Para eso están los códigos y saber dónde están la sistematización de las leyes, poder integrar el derecho, poder resolver un caso concreto. Eso es lo que se necesita, no una persona que esté repitiendo como loro las leyes. Y de hecho que esa es una deficiencia de nuestra propia universidad, porque en la universidad los programas de estudio están desfasados en relación a lo que hoy día es la enseñanza del derecho. Y generalmente lo que se tiene que hacer es cursos de posgrado para poder ir equiparando esas falencias que vienen de la universidad. Entonces, si se va a pedir, que se va a evaluar a una persona para este cargo tan trascendental que es el fiscal o la fiscal general del Estado, una cabeza de una institución que hoy día creo que es una de las instituciones más importantes extra poder que existen por el volumen de personas que maneja y sobre todo por lo que representa y por el poder también que tiene. Entonces ¿qué es lo que se tiene que evaluar? Primero se tiene que evaluar la integridad de esa persona, el carácter, si esa persona tiene capacidad de gestión, si esa persona tiene capacidad de negociación, si esa persona tiene una presencia y un apoyo ciudadano que no sea de un perfil cuestionable. Es decir, la Fiscalía representa a la sociedad, no al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo debería poder tener dentro de un bagaje, de un abanico donde se le presenten las mejores personas más preparadas, más idóneas para ocupar ese cargo y ahí elegir, no direccionar hacia los candidatos que ya eran de antemano de su preferencia y construir una terna a medida. Sí, debería representar a la sociedad en realidad. No es esa la discusión que se hace ni la finalidad de los políticos que definen quién es el fiscal o la fiscal general del Estado. Ahora, mencionabas recién, decías, se aprobó un reglamento que incorporaba cuestiones justamente a los fines de excluir a la mayor cantidad y que los candidatos oficiales sean los que se vayan abriendo paso. ¿No te llamó la atención ya cuando el senador, ¿cómo es que se llama? Miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Pedro Santa Cruz? Santa Cruz ya anunciaba, vamos a adelantar el proceso de selección para antes del 18 de diciembre. De manera que tengamos un fiscal general antes del 18 de diciembre, que son las internas de los partidos políticos, modifican el reglamento para ese fin. Entonces ya había una intencionalidad política muy manifiesta. ¿No te llamó la atención eso? Y digo, porque nosotros conversábamos con algunos candidatos y le decíamos, si no sos el caballo del comisario es muy difícil que te abras paso. Si no tenés un fuerte respaldo político es muy difícil, porque ese es el criterio que prima. Sí, lastimosamente ese es el criterio que prima y no solamente en este tipo de situaciones, como te reitero, ¿quién al final de todo esto, de estos problemas, quién es el que sufre? Es el ciudadano, es la ciudadanía que no tiene esa respuesta que tiene que tener y hay una evidente debilidad institucional, porque sea como sea, supongamos que toda esta elección sea a esta velocidad tan rápida y se llegue a una designación antes del 18 de diciembre, va a tener muchísimos cuestionamientos a nivel político y no va a tener esa solvencia y esa firmeza y ese apoyo que debería tener la persona que va a tomar las riendas de la institución, que es una institución donde se tienen que desarrollar demasiadas cuestiones y como te digo, se necesita alguien que sea verdaderamente capaz, alguien que pueda tener por lo menos la capacidad de tener un vuelo propio, no alguien que pueda estar otra vez nuevamente siendo direccionado por grupos de poder. Y ese es el gran problema y la gran debilidad de la justicia en el Paraguay. La justicia en el Paraguay hoy, en este momento, está en el ranking número 138 de 140 países. Eso es gravísimo. Ese es un punto
ese es un punto gravísimo porque nosotros estamos ante los ojos del mundo y hay organizaciones y hay estudios que se hacen en relación a los parámetros del Estado de Derecho y de la justicia que el Paraguay tiene que reunir, y no solamente el Paraguay, sino todos los países del mundo. Y en materia de inversiones, si alguien va a venir a invertir en el país, va a observar, lo primero que hace es observar esas estadísticas y ver la seguridad jurídica. Y en materia de seguridad jurídica en el Paraguay se están haciendo pésimamente las cosas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Esa es una realidad que nos afecta, como país nos afecta, nos retrasa en el desarrollo. Económicamente podemos estar bien en los números macroeconómicos, pero no captamos inversiones por eso, porque no tenemos esa credibilidad y por la alta corrupción. Veía también, doctora, con mucho asombro las audiencias públicas que iniciaron esta semana de los candidatos, cero presencia ciudadana. O sea, son salones vacíos en el ámbito parlamentario donde solamente están los interesados y los miembros del Consejo. ¿Por qué cree usted, o tal vez a una expresión también de la falta de credibilidad del proceso en sí que emprende el Consejo de la Magistratura, que la ciudadanía no se empapa de este proceso, no participa, no se hace un actor activo en medio de este proceso de selección tan importante que finalmente va a terminar incidiendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y la verdad que políticamente yo creo que hay una gran apatía ciudadana y eso es una realidad, no solamente en relación a esta elección de Fiscalía General, que de repente también la elección de Fiscalía General es una cosa que pasa mucho, por ejemplo, por el ámbito del derecho donde estamos los profesionales o la gente que está en ese mundo, digamos, ¿verdad? Pero no toda la ciudadanía está de repente entiende eso, o el lenguaje que se usa es muy técnico. Sin embargo, no solamente yo veo a nivel de este proceso que hay una gran apatía, hay una gran falta de confianza y sobre todo una gran desesperanza. Y eso es lo que para mí es preocupante, porque yo estoy también candidatada al Senado por un movimiento interno en el Partido Liberal. Y estoy en contacto permanente con la gente justamente en el contexto de la campaña política. Yo de hecho no me iba a presentar para este concurso de Fiscalía General porque yo me había presentado en el 2017 y clasifiqué entre los mejores 20, pero no entré en la terna por no ser colorada. Esa también es una realidad. Entonces, de todos modos, me dijeron, sí, presentate, porque vos había hecho tan buen papel aquella vez, la gente todavía se acuerda. Y bueno, y fue por ese motivo que me presenté. Pero creo que no hay mal que por bien no venga, porque es también el momento de que la gente pueda captar y pueda darse cuenta de cómo se está manejando nuestra justicia y por qué es que tenemos esa deuda tan grande con la sociedad. Y gran parte de ese problema surge de los propios actores políticos, claro, y de los poderes fácticos. Yo justamente quería conocer tu opinión sobre esto último que mencionás, porque gran parte del desinterés ciudadano obedece a que ve una institución en la que no se encuentra representada. Tiene que ver con el hecho de que durante un año ni siquiera se discutió sobre el Ministerio Público, no se discutió cuál tendría que ser el perfil político del siguiente fiscal. Se discutieron 4 intentos de juicio político a la fiscal actual, eso sí, pero no se destinó 5 minutos de ninguna sesión de la Cámara de Diputados, tampoco en el Senado ocurrió tal cosa, de generar un debate de decir qué tipo de fiscal necesitamos, qué rol tiene que desempeñar el Ministerio Público en esta situación, cómo va a hacer frente a los flagelos que nos castigan a los paraguayos, corrupción, narcotráfico, crimen organizado. ¿Cómo se va a actuar frente a estos temas? Yo creo que ahí sí el interés sería mucho mayor, pero entonces no hubo ni hay una disposición política a hacer este debate. Totalmente, y no solamente eso, sino que el tema de la criminalidad es un tema demasiado complejo y demasiado abarcante, porque abarca todos los niveles. Los delitos que vos citás, los crímenes, porque son gravísimos, los crímenes que vos citaste recién, son los que nos afectan a nivel nacional y a nivel reputacional en el concierto de los otros países.
Sin embargo, también tenemos la delincuencia que afecta a la ciudadanía, claro, de a pie, la inseguridad que hay, los robos domiciliarios, la violencia contra la mujer, los delitos sexuales. Son cosas que en números y en materia de denuncias y de pedidos prácticamente de auxilio al Ministerio Público, hoy día está colapsado. O sea, el Ministerio Público no puede dar en este momento y no da respuesta ni al nivel de la gran criminalidad, ni al nivel de la pequeña criminalidad, que es la criminalidad social, pero que finalmente afecta a la mayoría de la población. Doctora, le agradecemos mucho el tiempo y la participación esta noche con nosotros en Fuego Cruzado. Muy amable. Gracias, un gusto realmente conversar con ustedes. Igualmente. Queda pendiente una discusión, no sabemos ni si se va a realizar alguna vez, que es de carácter institucional. Además de esta cuestión política de abordar los temas de fondo, de cómo hacer frente a situaciones concretas de castigan al país, a su imagen reputacional, al ciudadano de manera cotidiana, está la cuestión institucional, que es cómo se designan autoridades tan importantes como es el caso del fiscal general. Así como se hace, es una hipocresía absoluta. Entonces, un teatro. Es un teatro, o que elija directamente el presidente, como en otros países, y se haga cargo de su elección, o que se establezca otro mecanismo de selección. El actual, evidentemente, no da resultados, o no da buenos resultados. No te pueden excluir de una lista por no tener un sello en un cartón, claro, o por no tener una constancia documental que ellos deberían gestionar. Y cuestiones así, ¿verdad?, que hacen que el proceso caiga en el descrédito absoluto y el resultado sea que a la gente no le importa absolutamente nada. Sí, lo cual es muy malo. Y en paralelo a otros sí la habilitan a pesar de no cumplir con esos requisitos que a algunos sí le exigieron. Entonces, en este contexto, evidentemente, las cosas no son buenas y hace que la gente se aleje más de este tipo de procesos de selección que son tan importantes para el país. Y a este ritmo y mirando el calendario, antes del 18 tenemos es muy probable, para mí es un hecho, contra viento y marea, aunque haya que parar el reloj. Acá se queda el reloj, no avanza ni un minuto más hasta que tengamos nuevo fiscal general del Estado. Así es. Un placer, Benjamín, para vos estar conmigo. Igualmente, Nos reencontramos el próximo domingo. Así será. Hasta entonces. Buenas noches.